Bueno, hermanos, estaba siempre meditando en algunos pasajes, pero hay uno muy especial. Hay unos personajes ahí que siempre traen cosas bien interesantes a nuestras vidas. Voy a leer dos versículos, hermanos, y están en Juan capítulo 3. El primero está en el versículo 14, Juan 3, 14. Juan 3, 14. Muy bien. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a tener en cuenta unas palabras claves. La primera es esta. ¿Cuál es? Necesario. Ya hemos hablado de esa palabra en otros estudios, ¿verdad? Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Versículos conocidos o no? ¿Conocemos el contexto? ¿Sabemos de dónde salieron esos versículos? Porque siempre decimos que el versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16. Lo sabemos de memoria, lo citamos, lo recomendamos a otras personas. ¿Sabemos el contexto de dónde salieron estos versículos, hermanos? ¿Todos sabemos? Espero que sí. Pero si no, vamos a ver eso hoy. ¿De dónde sale ese versículo que dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Así como Moisés un día levantó una ¿qué? Una serpiente, ¿cierto? Y también porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo encontramos ahí en Juan 3:16. Bueno, vamos, hay un mapita ahí que quisiera poner rápidamente para pensar un poco en un resumen, para entrar en un mini resumen ahí. Y obviamente el principal personaje siempre va a ser Jesucristo mismo, ¿verdad, hermanos? Pero Jesucristo eh, nació en Belén, Belén de Judea. Eso estaba escrito, ¿cierto?, desde la antigüedad. Luego, cuando por la matanza de los niños, ellos huyen ¿a dónde? Ellos huyen a Egipto. No lo veo, se me perdió Egipto. Bueno, ellos regresan de Egipto y después de la muerte de Herodes se establecen en Nazaret. Ahí, ahí en Nazaret, acá en Nazaret, se establecen ellos como familia. Eso lo vimos en el estudio de María hace unos pocos días, semanas. Y bueno, su ministerio se efectuó en muchos lugares. El Señor se movía por Capernaum, ¿cierto? Magdala, la ciudad de donde era María Magdalena. Encontramos también ciudades como Galilea, el lago de Galilea o de Tiberias. Ahí en Galilea el Señor desarrolló gran parte de su ministerio. Pero también él, él iba a Cesarea de Filipo, a Gadara, de donde eran los gadarenos. Ya me agrandó mucho el mapa y me perdí un poquito. Más, otro poquito. Bueno, acá está Judea. Muy bien, entonces el Señor se movía en todas estas regiones, ¿cierto? Alrededor de Jerusalén, ¿cierto? El río Jordán, por donde se movía Juan el Bautista. Señor llegó a encontrarse con él ahí en esa zona. Esto lo vemos pequeñito acá, pero esto es muy grande, ¿cierto? Señor pues caminaba por todos esos lugares, pero le veíamos mucho por la región de Galilea, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que él iba a las ciudades y aldeas predicando, enseñando, ¿cierto? También ayudando, sanando a las personas. Qué gran predicador realmente el Señor Jesucristo, qué pasión por las almas, qué amor por las almas. Y en muchos de esos recorridos tenía unas disputas bastante fuertes con quiénes,
Bueno, con los principales sacerdotes y los fariseos, ¿cierto? Qué duros eran con el Señor. Y un día en Mateo 16:21 él hizo un anuncio muy importante. Mateo 16:21 dice que desde entonces, ya en el contexto, uno que ha caminado con sus apóstoles, que ha enseñado, que ha ayudado, que ha sanado, dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era ¿qué? Necesario. Esta palabra dijimos que era una palabra ¿qué? Una palabra clave, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer cuánto. Dice que mucho de los ancianos y de quiénes más, principales sacerdotes. Los principales, eh, ¿qué es algo principal? El primero, ¿cierto? En dignidad o importancia. Y ahí entre los sacerdotes, los principales, pues tenían, digamos que un nombre especial dentro de ellos. Y de los escribas, y luego ser qué? Ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, el Señor está declarándole a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén y me va a suceder esto, me va a suceder aquello, voy a sufrir mucho, voy a padecer, voy a morir, pero luego voy a qué? A resucitar. Hermanos, es impactante porque el Señor, que en su presciencia, en su anticipado conocimiento, sabe todo lo que va a suceder. Él sabía que iba a sufrir, que iba a padecer, que le iban a vender, que sus amigos le iban a negar, que le iban a dejar solo. El padecimiento, el dolor era algo que él sabía que iba a ocurrir. Y eso, hermanos, hace más grande la obra de Cristo, ¿sí o no? Porque, hermanos, es algo inexplicable que él sabía todo esto, pero decía que le era que necesario. Era necesario, y vamos a ver algo de esa palabra. Pero también hablamos de los principales. Los principales eran los que tenían que tener más conocimiento de las escrituras. Eran los que estaban dados para guiar al pueblo. Y los principales, valga la redundancia, fueron los principales acusadores del mismo Señor Jesucristo. La palabra necesario habla de algo preciso, de algo conveniente, pero aún la palabra aquí es más fuerte en el original, es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiera subido a Jerusalén a hacer lo que hizo, ninguno de nosotros teníamos la esperanza que tenemos hoy en día, hermanos. Era necesario. Y el Señor lo declaró una y otra vez que le era necesario. Ya dijimos que los principales son los primeros en importancia o estimación, que el Señor sabía todo lo que le iba a ocurrir, pero quiero pensar en su gran amor. Un amor tan grande que le motivó a ir a Jerusalén y a padecer por mí, hermanos, y por ti. Y a un amigo que estás acá con nosotros, amiga, también él murió por ti. Luego de llegar, entre comillas, triunfante a Jerusalén, una multitud le acompañaba en el camino. Hosana, ¿cierto? Decían al hijo de David. Ponían ramas al paso de él, mantos. Y él iba ahí montado en un qué? En un pollino. Un ser muy humilde, muy sencillo, muy tranquilo. No como tal vez ellos lo imaginaban. Pero resulta que el Señor entra a Jerusalén. Ahí veíamos Jerusalén aquí en la parte de abajo. Y él llega directamente al templo. ¿Por qué al templo? ¿Qué representaba el templo para el judío como tal? Bueno, era el lugar donde estaba la presencia de Jehová mismo, donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos, donde las personas iban a orar. Y el dueño del templo llegó al templo. A veces nosotros no pensamos, cuando venimos a un lugar como estos, decimos vamos para la iglesia, pero la iglesia no es aquí, la iglesia somos nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén, hermanos. Y el templo debe estar limpio y el templo no debe de conducirse como nosotros queramos, sino como el Señor quiere. Y a veces le toca hacer una limpieza y eso puede costar un dolor. Bueno, dice Mateo 11:15, vamos a leerlo rápidamente.
Mateo 11:15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Y el que hizo? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los que, escribas y quiénes más. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? Sí. ¿Qué pasó? No es la cita. Yo me equivoqué. Marcos. Entonces, perdón, hermanos, perdón. Se me hacía raro que no estuvieran conmigo. Marcos, hermano, las gafas, mire, yo le decía a mi familia, no las necesito, ¿no? Me las pusieron casi a la fuerza y vean, estoy leyendo peor. Marcos 11, del 15 al 19, entonces vamos a leer el pasaje. Marcos 11, del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué les decía él a ellos? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor fue duro con ellos también. Y lo oyeron los escribas y los qué. Ahí sí, los principales sacerdotes. ¿Y sabe qué pasó cuando él dijo eso? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pensaban ellos? Dice que buscaban cómo matarle. Los principales sacerdotes, personas que debían de ser espirituales, guías espirituales, buscaban cómo matar al Señor. Pero porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Pero ¿quién era este hombre entonces? ¿Quién era ese Jesús? Que las personas le seguían, hacía milagros, sanaba enfermos, enseñaba, alimentaba. No pecaba, nadie podía decir, mire, ese hombre hizo esto o aquello, y dice la palabra de Dios que nadie podía redarguirle de pecado. Ese era Jesús y hablaba con autoridad. Dice la palabra de Dios como quien tiene autoridad. Y era comparado, haciendo un paralelo con los principales, que eran religiosos, que eran hipócritas, pero él hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Pero a pesar, hermanos, de eso, la sencillez del Señor y su humildad contrastaba con la opulencia, la arrogancia y la religiosidad de los fariseos, que se vestían con vestiduras como eran, largas, espléndidas, levantaban así muy escrupulosamente sus vestidos para cruzar la calle. Seguramente si se encontraban por ahí una persona humilde, no querían saludarla, ¿cierto? Eso eran los principales y los fariseos. Jesús entró en un pollino, sencillo, una persona sencilla, pero su vida era muy diferente a la vida de ellos. En ese contexto está la historia que vamos a desarrollar hoy, hermanos. Ustedes ya entendieron quién era Jesús, quiénes eran los principales, los fariseos, por qué determinaron matarle de entrada. Llegó a Jerusalén, de entrada entró la limpieza en el templo y desde ese día determinaron que él tenía que morir. Ya lo que hicieron de ahí para arriba fue relleno porque ellos ya sabían que lo iban a matar. Y dice Juan capítulo 3, versículo 1, leamos la historia, hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. ¿Nicodemo era un qué? Ah, un principal. Venga, interesante. ¿Qué determinaron los principales? ¿Qué determinaron? Matar a Jesús. Nicodemo era un principal. A mí me parece muy interesante porque Nicodemo tenía esa información. Nicodemo sabía que sus compañeros, o tal vez él mismo,
habían determinado matar a Jesús. ¿Usted alguna vez había pensado en eso? ¿Lo había visto así de esa manera? Nicodemo estaba enterado, sin duda. Pero dice el versículo 2, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante que vino de noche, ¿no? ¿Por qué de noche? ¿Qué pensarían sus amistades? Tan elegantes, tan bien vestidos. Entrevistarse con una persona tan sencilla que no se lavaba las manos para comer, que andaba por ahí con unos hombres pescadores ordinarios del vulgo, dice la palabra, muy ordinarios, imagínese usted a Pedro. Y él andaba con esos, que comía con pecadores, que entraba en la casa de cualquier persona que lo invitaba a seguir. Y claro, y uno con una amistad de esas, bueno, Nicodemo llega de noche. Pero los familiares de Nicodemo, ¿qué pensarían? A veces hay personas que no nos acompañan al culto por eso, porque pueden ser vistos entrando a una iglesia evangélica. ¿Qué tal que me vean con una Biblia bajo la mano? ¿Qué tal que me vean compartiendo con los evangélicos? Tal vez miedo por conocer los propósitos de sus compañeros principales, ¿cierto? Pero yo pienso que el celo y la santidad de Jesús al limpiar el templo pudo haber ocasionado algo importante en el corazón de Nicodemo. Y es que, hermanos, yo casi siempre que enseño, veo que Jesús ocasionaba siempre dos cosas. ¿Han notado eso? Que ocasionaba una cosa en unos y otra cosa en otros. Bueno, aquí puedo pensar dos detalles. Ocasionó que algunos quisieran matar a Jesús, pero en Nicodemo ocasionó algo diferente. Él quería conocer a ese personaje más de cerca, quería entrevistarse con él, tenía gran curiosidad de ese hombre tan santo y sin duda Nicodemo tal vez se valió de su conocimiento, de su intelectualismo, de su religiosidad y decía, no, yo puedo entrar y hablar con él de tú a tú, ¿cierto? Como el hermano decía esta mañana. ¿Qué curiosidad tenía Nicodemo por Jesús? Y yo quiero hacer esa pregunta para las personas que nos visitan y nos acompañan hoy. ¿Qué le motivó a venir hoy? Y tengo tres palabras con la C. Curiosidad. Vamos a ver qué es lo que hacen allá esos locos, ¿cierto? Muchas veces pueden decir eso. Compromiso. Es que me invitaron, yo tenía invitado hoy, pero no, me quedó mal. ¿Cuáles llevamos? Curiosidad, compromiso y ojalá sea la tercera, culpabilidad. Culpabilidad. Porque de alguna manera también hay algo en el fondo, amigo y amiga que me oyes, que te está diciendo que usted es culpable, que usted es pecador y que de alguna manera usted necesita ir a alguien que le solucione ese problema. Y ojalá sea eso lo que te motivó a venir hoy. Pero aún si no fue eso, no importa. Ya estás aquí. Nicodemo fue de noche. ¿Quién sabe cuál fue la motivación para Nicodemo? Dice que vino a Jesús de noche, pero vino, ahí estaba con él. ¿Sí o no? Y aquí estás en esta mañana. Estás escuchando la palabra de Dios mismo a través de un señor que no ve muy bien, que necesita gafas, gordito él, pero que Dios nos ha puesto, hermanos, para predicar su santa palabra. Amén, hermanos. Y aquí estás en esta mañana. Y yo te animo a poner cuidado, atención especial a la palabra de Dios.
Porque esta palabra de Dios en esta mañana es para ti en particular, para ti en particular. ¿Qué pasaría con Nicodemo después de ese encuentro? ¿Sería el mismo de antes? Sigamos leyendo. Versículo 2 otra vez. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante, dice, sabemos. Y hermanos, en el mundo encontramos personas que tienen claridad de las cosas, que saben que hay un creador, que saben que un ser que se gesta en el vientre de una madre, eso es una cosa tan maravillosa, tan especial, una semilla que crece, que nos alimenta. Lo que vemos en el firmamento en la tarde, allá al fondo, hermano, la lluvia, que nunca los ríos van a llenar el mar porque el Señor evapora las aguas y vuelve y cae. Para muchos hermanos eso es algo resultado de un accidente, pero qué triste, hermanos, qué mentes tan cerradas. Obviamente hay un creador, obviamente hay un Señor que sustenta, que creó todas las cosas con solamente su palabra. Y yo entiendo que hay personas que saben eso, sabemos eso. Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Tú eres uno de esos que crees que hay un creador, que crees que hay un ser sobrenatural. Bueno, eso no es suficiente y lo vamos a ver en este momento. El creer en Dios en sí solo no es suficiente. No es algo que te pueda servir para algo. No solamente dijo eso Nicodemo, dijo, sabemos que has venido de Dios. Interesante. Jesucristo había venido ¿de dónde? De Dios. Viene del Padre y va al Padre, dijo él. Él venía de Dios. Nicodemo dijo, es muy evidente que usted viene de Dios. Hermanos, y hay una declaración muy importante ahí. Saber que Jesucristo viene de Dios, que es un regalo de Dios, que es una provisión de Dios, es algo que te puede salvar hoy. Entender y reconocer eso te puede salvar hoy. Pero no solamente creerlo, y ya vamos a ver, pero dice que has venido de Dios como maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseña. Estamos aprendiendo algo de nuestro maestro principal, que es el Señor. Nicodemo estaba percibiendo que él estaba enseñando. Y el Señor a algunos enseñó y a otros provocó su ira y su rencor hacia él. Dos respuestas, dos actitudes diferentes. ¿Cuál es la tuya hacia el Señor hoy? ¿Cuál es la tuya hacia el Maestro? Hacia uno que definitivamente ha venido ¿de dónde? De Dios, como un regalo de salvación para ti mismo. Sabemos, lo entendemos, está muy claro, dice Nicodemo. Ja, pero ¿sabe qué más dijo Nicodemo? Porque nadie, y nadie puede hacerlo, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y yo quiero pensar, hermanos, ya dije, el sabemos es la evidencia, la claridad. El maestro es uno que enseña, venido de Dios, es uno que es poderoso, que es veraz, pero las señales me hablan del poder. Porque a pesar de que era uno sencillo, era Dios mismo, humanado que caminaba por esos caminos polvorientos. Humanado Dios, Jesucristo, hecho hombre. Señales, poder, tenía poder para lo que usted se imagine, porque Él es Dios. El Creador tenía poder y soberanía en todo asunto. Sigamos leyendo, ¿les parece? Versículo 3. Bueno, Nicodemo le hace esa declaración tan importante. Mire, sabemos que has venido de Dios como maestro porque ninguno, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Venga, ¿cómo así?
Nicodemo está ahí frente al autor de la vida, hacia uno que él reconoce que venía de Dios, y ese le está diciendo a Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo. Sí, pero es que yo creo que usted viene de Dios, y yo creo que usted es poderoso, y yo creo que usted es un maestro. Sí, 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 Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué declaración? Y esa declaración es para ti, amigo y amiga, en esta mañana. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aunque creas, aunque leas la Biblia, aunque se venga a una iglesia evangélica, aunque hagas buenas obras, aunque te portes bien, dice la palabra de Dios que el que no nace de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. No es posible, no hay manera. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algunos eruditos hablan de esto como un nivel alto de ignorancia de Nicodemo. Puede ser, pero también puede ser un alto nivel de ¿qué? De suspicacia, de sarcasmo. Venga, entonces una persona entra al vientre de su madre y vuelve y nace, sea lo que sea. Eso quedó registrado ahí en la palabra de Dios. Recuerden que estos hombres eran eruditos, eran conocedores de la ley, eran personas muy prestigiosas, muy respetadas, pero eso fue lo que él dijo. Sea lo que sea, Jesús sigue interactuando con él y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo veo la paciencia, hermanos. Hay unos que han determinado matar a Jesús. Jesús lo sabe. Uno de esos viene con su, con su elegancia, con su tal vez sarcasmo, hablando con él, a pesar de que reconoce quién es el Señor desde algún punto de vista, no completamente. Y el Señor no tiene problema en hablar con esa persona. ¿Qué haría usted o yo si supiéramos que alguien nos quiere hacer daño, que ha determinado a las espaldas nuestras hacernos daño o hacerme daño y después viene y pasa muy campante a preguntarme alguna cosa? ¿Cuál sería mi actitud hacia una persona así? Bueno, Jesús vuelve y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no qué? Es que no puede entrar en el reino de Dios. Qué amor el del Señor y qué paciencia aún para sus enemigos. Y si tú no eres un hijo, una hija de Dios en esta mañana, sencillamente tú eres un enemigo de Dios, porque éramos enemigos. Dice la palabra de Dios, los que hemos creído, éramos extranjeros, advenedizos, enemigos, separados, destituidos de la gloria de Dios. Y eso éramos, hasta el día que nosotros decidimos que Jesucristo sería nuestro Señor. Versículo 6. El Señor le habla a un erudito, a un hombre muy versado, muy conocedor de los libros, con una paciencia como si le estuviera explicando a un niño. Hermanos, somos así a veces, tenemos esa paciencia. El Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se toma el tiempo para explicar los dos nacimientos. El nacimiento corporal, cuando nacimos desde el vientre de nuestras madres, pero aquí le dice es que hay un nacimiento espiritual. No es ese que usted está pensando, sea como sea que lo haya dicho Nicodemo, no es eso. Es un nacimiento espiritual. Es ser un nuevo hombre, una nueva vida, una nueva persona. Espiritualmente hablando, dejar de ser uno y empezar a ser ¿qué? Otro. Los hermanos que se van a hacer bautizar declararon eso. Han nacido de nuevo. Eran personas viejas carnalmente, otros, y empezaron a ser otros.
nuevos hombres, nuevas criaturas, nacidos por la obra de Cristo, nacidos de nuevo. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, es que necesario nacer de nuevo, es necesario. Palabra clave, primera, la única forma, no hay otra manera, versículo 8. Le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hermanos, y dice, así es. ¿Quién? Todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos, hermanos, no entendemos muchas cosas. Cómo el Señor me salvó, cómo llegó a mi vida el Espíritu Santo, cómo fue que yo, tan malo, tan perverso, fui perdonado por el Señor. No sabemos. Y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Hermanos, lo que nos importa es el final. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo está con un peso grande y está ahí meditando. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque ellos se enfocaron más en la religión, en las letras, en los libros, y no en la esencia de la persona que ellos deberían de estar conociendo. Qué triste, ¿no? Muchos de nosotros somos igual, debiendo de ser ya maestros, somos aún qué. Somos niños. Y el Señor le explicó a Nicodemo como explicándole a un niño. La religiosidad ciega, hermanos. Las personas se quedan con lo que muchas veces les han enseñado sus padres, aunque eso sea para su propia perdición. Así nos contestan a veces. Yo me muero con la religión de mis padres, con lo que me enseñaron mis padres, y la religiosidad ciega la mente, el corazón. ¿Qué estaría pensando Nicodemo ante Jesús que lo estaba desnudando ahí delante de él mismo? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Y quiero pensar, la primera parte del versículo 11 es la realidad del creyente. Lo que sabemos hablamos, ¿sí o no? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué le vamos a añadir a lo que ya sabemos? Y lo que hemos visto, hermano, en nuestras propias vidas, lo que hemos visto en el obrar del Señor, ¿eso qué? Eso es lo que testificamos. Pero dice la segunda parte, y no recibí nuestro testimonio, y esa es la realidad del inconverso. La primera parte es la realidad, pueden subrayarlo ahí, la primera parte es la realidad del creyente. Estamos testificando de algo que sabemos y hemos visto. Y la segunda parte es la realidad del inconverso, porque no recibe el testimonio. A pesar de que ve, a pesar de que las evidencias están, no recibe, cierra su corazón. Y esa era la realidad de los fariseos. Cerraron el corazón contra el Mesías. Dice la Nueva Versión Internacional, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. El Señor fue directamente con Nicodemo duro, porque él hacía parte de aquel grupo de principales, ¿no? Versículo 12 al 13, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Qué maravillosa declaración. Y aquí nos vamos a encontrar el primer versículo que leímos esta mañana. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que, palabra clave, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo comparar, hermano, al Señor con una serpiente? Bueno, la palabra como en sí es un símil, una comparación, es una explicación, una similitud de algo. ¿Cómo? De esa forma, de esa manera. Como Moisés un día levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dijo el Señor? Que así era que necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Saben lo que significaba la serpiente? ¿Qué hizo Dios cuando Eva pecó con la serpiente? ¿Qué hizo con ella? La maldijo. Maldita serás.
y el Señor comparado con una serpiente. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De qué? ¿Nicodemo sabía de lo que Jesús estaba hablando? No. Claro, se sabía la ley de memoria. Vamos a Números 21, hermanos, rápidamente. Números 21, 4. Y ahí podemos entender un poco. Números 21, 4 dice, vamos a leer hasta el versículo 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, la queja, a veces cuando nos quejamos es algo muy malo. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mortandad, serpientes por todos lados. ¿Usted se imagina eso? A los brincos tratando de salvarse de una mordedura. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. ¿Y qué? ¿Y quién? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Interesante, cualquiera. Cualquiera. Hermanos, si en alguna forma todos hemos sido mordidos por la serpiente. El pecado ha sido algo que nos ha contaminado a todos. Pero gloria a Dios porque Él dice que cualquiera que miraba allá, ¿qué pasaba con esa persona? Vivía. Desafortunadamente el hombre tiende a ser olvidadizo, ¿no? Después en Segunda de Reyes 18:1 vamos a leer ese pasaje. Más o menos 7 siglos después, en el reinado de Ezequías, Segunda de Reyes 18:1. Dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, ¿quién? Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, imágenes, símbolos, ídolos. ¿Qué más? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Venga, ¿cómo así? Han pasado aproximadamente 700 años. Todavía estaba la serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Venga, ¿qué es esto? El Dios del cielo proporcionó vida para el que miraba la serpiente. Y ellos se quedaron adorando ¿qué? A la serpiente. ¿No es muy similar a lo que pasa hoy en día? Hay algunos que tienen una cruz sobre su cama, detrás de la puerta, en el carro, en el pecho, en un tatuaje. Tristemente, es muy similar hoy en día. Muchos que adoran la cruz de Jesús, pero no han creído en el Jesús de la cruz. ¿Triste o no? Y eso fue lo que pasó con ellos. Y Nicodemo sabía la historia, él se sabía la ley, todo eso estaba escrito en los libros, se la sabían de memoria. Claro, y Nicodemo está recordando que Moisés había levantado una serpiente gigante de bronce en un alto y que todos los que eran mordidos y miraban allá,
¿Qué pasaba con ellos? Vivían. Nicodemo está recibiendo una información de primera mano, que el Hijo del Hombre iba a ser levantado en una cruz, para que todo aquel que mira a la cruz y al que está muriendo en la cruz, o para nosotros al que murió, ya hablamos en tiempo pasado, tenemos vida eterna. Y esa es la información para las personas que están con nosotros hoy acá. Nicodemo sabía la historia. ¿Y qué pensaría él cuando Jesús le está diciendo que era necesario que él fuera levantado? ¿Por qué el Señor se hizo maldición? El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Se hizo maldición porque dice la Biblia, maldito todo el que es levantado en un madero. Y el Señor se hizo maldición por la humanidad. Juan 12:32 nos muestra que un día el Señor dijo, rápidamente Juan 12:32 y 33, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Otro profeta dice, con cuerdas de amor los atraje. ¡Qué ternura la del Señor! A todos atraeré a mí, dice el versículo 32. Con cuerdas de amor los atraje. Y otra punzada, hermanos. Si volvamos a Juan 3, versículo 15. Nicodemo está hablando con el autor de la vida. Tal vez sentía punzadas en su corazón. Él conocía la historia, sabía que estaba escrito que el Mesías vendría. Ellos estaban ignorando voluntariamente lo que el Señor les había anunciado. Y el versículo 15 es otra punzada a su corazón. Le dice Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que miraba, cualquiera que miraba, ¿era qué? Salvo, vivía. Y aquí le está diciendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tengas vida eterna. Nicodemo está ahí, su corazón tal vez agitado pensando, todo aquel, yo estoy incluido en esa lista, yo puedo ser uno de esos que va a tener vida eterna. Yo puedo ser uno que cree en Jesucristo y voy a estar con Él en la eternidad. Todo aquel es todo aquel, el que quiera, el que desee, el que crea en la obra de Cristo desde su corazón será salvo. Pero no solamente Nicodemo está incluido en esa lista, sino tú también. Tú también, amigo que nos acompaña, amiga que nos acompaña. Nuestros familiares, personas que vemos algunas veces más seguido que otros, los esposos de nuestras hermanas, esposas, hijos, hermanos, tú también, mi querido amigo, estás en esa lista. Tú también estás en esa lista para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también hay dos opciones en el versículo 15. Hay perdición y hay vida eterna. Vamos a verlo más adelante también. Volvamos al pasaje central, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay perdición y hay salvación. Para hablar de la salvación hay que hablar de la perdición. La perdición habla del infierno, donde Satanás y sus ángeles estarán allí. Y no solamente él, sino los que han decidido rechazar a Cristo. Vida eterna y perdición están incluidos ahí. No voy a hablar mucho de Juan 3:16 porque es el versículo más explicado de la Biblia, pero sí digo que es la manera más sencilla de explicar lo inexplicable, Juan 3:16. La manera más sencilla de explicar lo que no tiene explicación. Eso es Juan 3:16. Léalo, créalo y disfrute de la vida eterna. Tenía una imagen ahí, por cuestiones de tiempo voy a seguir adelante. Dos detalles importantes entonces. Rechazar es perdición, es el infierno. Rechazar, no rechaces más el llamado de Cristo. Hoy mismo el Señor te trajo aquí
para darte el mensaje de salvación. No rechaces más a Cristo y el mensaje de salvación que hay para ti. Rechazar es perdición. Pero creer de corazón es vida eterna. Es estar en el cielo un día con el Salvador. Creer de corazón. Obedecerle a Él, humillarse ante Él, pedirle perdón a Él. Ese es el creer, esa es la fe que salva, la fe que obedece. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, el plan de Dios es salvar, no condenar. Metámonos eso en la cabeza, hermanos. Hay mucha secta. El plan de Dios es ¿qué? Salvar, no condenar. Eso es lo que está diciendo acá. A ninguno escogió para condenación. La salvación está disponible para ¿cuántos? Hemos entendido hoy. Para todo el mundo. Así que si alguien va al infierno es porque quiso ir al infierno. Eso es lo que hemos aprendido también hoy. Dos únicas opciones entonces, Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque si cree de corazón el Señor le salva. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ah, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no se portó bien, porque no dio el diezmo, porque no dio mercados a los pobres, porque mató a alguno, porque le fue infiel a su esposa. ¿Dice eso ahí? No. Dice porque no ha creído. Porque no ha creído. Bueno, y también la fe, ya le digo que la fe tiene que estar depositada en lo que es. Un hermano decía, usted puede tener mucha fe, que esa silla lo va a llevar a la casa ahora, y tener mucha fe, ¿lo va a llevar? Hermano, ¿quién estamos depositando la fe? Amigo, amiga. Pero dice que la fe debe estar depositada y debe creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único que puede dar salvación. Y hago una pregunta constantemente, para el pecador, ¿qué necesita para ir al infierno? ¿Qué necesita hacer? Nada. Aquí dice, leamos el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted está en el camino a la condenación en este momento. Ya es condenado, ya está apartado. Muy diferente que usted cree y el Señor lo arrebata de ese camino. Y el día que eso sucede, hermano, tienes que contártelo a tu familiar. El día que eso sucede, que el Señor te arrebata de ese camino, dice el mismo Señor, nadie te arrebatará de mi mano. Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tú decides si sigues en ese camino que parece atractivo, pero no lo es, te llevará al infierno, o decides creer en Cristo. Versículo 19, y esta es la condenación. Mire, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo tenía un invitado, pero habría algo aparentemente más atractivo para él. Los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más que las tinieblas. Si hacemos una rumba, si hacemos un asado, si nos vamos para el río, invitamos a un familiar, si llevamos una olla con un fiambre, ¿se va con nosotros o no? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso, hermanos, es la realidad actual de la humanidad. Rechazo, no me interesa, estoy muy joven, ¿para qué eso? No le veo la importancia. El Señor está diciendo, ¿por qué rechaza? Y esa es la condenación, dice el versículo 19, y esta es la condenación. Esa es la verdadera condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La realidad actual. Y finalmente, dos versículos y un contraste en estos dos versículos. Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. Los fariseos aborrecieron a la luz porque quería limpiar el templo, porque él era santo, porque él era perfecto y lo aborrecieron. Dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz.
para que sus obras no sean reprendidas. Y yo, claro, allá yo voy a exponerme tal cual como soy ante Dios y yo no quiero eso. Pero ¿sabe qué dice el 21? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, qué maravillosos estos dos versículos. El 20, ¿qué dice? Que el que hace lo malo aborrece la luz. ¿La luz qué hace? Según acá, porque son manifiestas las obras malas. Y pienso como en la radiografía, ¿cierto? ¿Alguna vez le han sacado una radiografía? ¿Qué hace el doctor? ¿Dónde la pone? La luz refleja lo que hay ahí. Y el Señor es la luz. Y el malo no viene ante el que puede ver su radiografía, el que puede ver lo que hay en su corazón. Pero qué diferencia, hermanos, dice el otro versículo, el 21, más el que practica la verdad. ¿Quiénes somos esos? Los que hemos creído. ¿Somos buenos? ¿Somos santos? No, pero practicamos, nos esforzamos por practicar la verdad. Y nosotros venimos a la luz ¿para qué? Para que Él me examine. ¡Ja! Ese salmo que dice David, examíname, oh Dios, pruébame, mira mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, pruébame. Qué diferencia, hermanos. Yo quiero que el Señor me pruebe y le digo que si hay en mi camino de perversidad, crea en mí un corazón limpio. Y para eso vengo constantemente a Él, no solamente el día que me salvó, sino día a día. Pero el malo no quiere ser radiografiado por el Señor, no quiere. Bueno, ¿qué pasaría con Nicodemo? Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, pero creo que importante lo que quedó en tu corazón. De Nicodemo vamos a saber en otra oportunidad si el Señor lo permite. Hoy no tenemos tiempo, pero les aseguro que algo grande pasó en la vida de este hombre. Estar frente al autor de la vida, frente al autor de la salvación, es muy interesante porque cuando los fariseos pensaban algo en contra del Señor, el Señor, ¿qué les decía? Ya los tenía radiografiados. Perdón, ¿qué les decía? ¿Por qué piensan esas cosas en sus corazones? Y ellos se quedaban ahí. Sí, el Señor sabe qué estás pensando en este momento. Él sabe qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente. Y a pesar de eso, aunque Nicodemo era un principal y estaba en el grupo de los que querían matar a Jesús con ternura, Él está dispuesto a abrir tus manos como la abrió un día en la cruz para decir, el que a mí viene, no le echo fuera. Señor bendiga su palabra. Oramos.